Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho por personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política, administrativa y de interés general, recuerden eso, no lo olviden. La información sirve si uno la pone en práctica para la satisfacción de sus necesidades, para la solución de sus problemas, para vivir en paz. Por Dios santo, todo lo que está ocurriendo en estos días, venga la información a través de medios fidedignos totalmente como este, por ejemplo, o los medios tradicionales que conocemos. No obstante, algunos los critiquen porque supuestamente tienen cierta tendencia para un lado o para el otro. De todas maneras, son mucho más fidedignos que muchas veces mucha información de la que corre por las redes sociales. Pero las redes sociales también nos informan muchísimo, yo lo reconozco, siempre que las critico tanto porque precisamente vienen cargadas de mucha infamia. La verdad, yo me he informado mucho de lo que pasa en este paro que ya justa 8 o 9 días, me he informado a través de redes sociales. Lo que pasa es que eso sí, con beneficio de inventario. Bueno, en todo caso, de verdad, que entendamos que la información nos sirve y que ojalá esto que esté pasando venga de un lado o de otro, sirva para que de verdad estrechemos lazos y logremos la armonía social que todos queremos vivir tranquilos, en armonía, felices. Yo no creo que nosotros queramos vivir, excepto por ese puñado de vándalos que producen tanto daño en medio del caos. Bueno, enseguida hablamos más del tema porque tenemos invitado hoy al rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, para hablar de la posición que han tomado varias universidades alrededor del tema. Pero quiero empezar con una noticia interesante a propósito del COVID-19, que no la podemos abandonar porque esa enfermedad está ahí vigente, enfermando y matando. Y es que en el municipio de Envigado se ha puesto en marcha un puesto de vacunación en el vehículo, en el parqueadero de Viva el centro comercial Viva. Ahí puede uno tranquilamente ir, sacarle el bracito y le ponen a uno la vacuna, siempre y cuando la haya, por supuesto. En fin, Braulio Espinosa Márquez, alcalde de Envigado, denos la noticia. Agradecerle al gobierno departamental, al grupo EPS Sura, también a Viva Envigado, el centro comercial que está ubicado en nuestro municipio, por permitirnos utilizar sus parqueaderos en una alianza estratégica que llevará a feliz término la vacunación incluso hasta 3.500 personas día en sus vehículos, para tener una posibilidad de vacunar más de 100.000 personas mes, no únicamente de Envigado, sino del área metropolitana, con agendamiento previo con Sura EPS. Se pueden vacunar desde su vehículo, sea carro, moto, bicicleta o patineta. La logística está plenamente organizada entre la Dirección Seccional de Antioquia y la Secretaría de Salud del municipio de Envigado, repito, el grupo Viva Envigado y Sura EPS. Vamos hacia adelante, ni un paso atrás, y de esta salimos juntos. Bueno, ahí está todo el trabajo que se está haciendo mancomunadamente entre distintas instituciones. Ahí está entonces Viva, Sura, está la alcaldía de Envigado y está también la gobernación de Antioquia. Así que escuchemos del gobernador encargado, Luis Fernando Suárez Vélez, un elemento más que vale la pena tener en cuenta porque esto nos genera la fe, la confianza, la esperanza en medio de este mare magnum de malas noticias que desesperanzan tanto. Luis Fernando Suárez Vélez. En Antioquia seguiremos trabajando en el propósito del cuidado, la defensa, la protección de la vida. El centro de vacunación multivehicular que se instala hoy en el Viva Éxito de Envigado es gracias a la unión de esfuerzos, de voluntades, de capacidades. Grupo Sura, Grupo Éxito, Alcaldía de Envigado, Gobernación de Antioquia, trabajando en un mismo propósito: aumentar capacidades en el plan de vacunación de Antioquia. No es el momento de descuidarnos. Hoy, cuidarnos y vacunarnos. Cuidarnos sobre todo es el llamado que hacen las autoridades. Cuidémonos nosotros, por ahí empieza, encerrados lo máximo posible, cero aglomeración, cero visitas familiares. Ahí está el mayor nivel de contagio, la tranquilidad y el relax que genera uno abrazar a la mamá, a un hermano, a un tío, a un primo, a un hijo, un nieto. Ahí es donde se genera la propagación que nos ha llevado a ese tercer pico de la pandemia que ha sido
tan terrible hasta el punto de que hemos llegado, lo dijimos la semana pasada con el mismo Luis Fernando Suárez Vélez, a ese momento del triaje ético, de saber quién se queda en una cama UCI para que sea salvado y quién se muere. Suena terrible, pero así es. Así que eso es lo primero. Y lo segundo, que lleguen las vacunas y que nos vacunemos sin miedo. Un corte para mensajes, ya regresamos. Aíslate si tienes síntomas. Hashtag vuélvete a cuidar. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Volvemos a Sinergia Informativa y como lo dijimos hace un instante, tenemos como invitado a John Jairo Arboleda, quien es el rector de la Universidad de Antioquia, a propósito de una carta que han enviado al Gobierno Nacional, a la Presidencia de la República, los rectores de las Universidades Nacionales de Colombia, de los Andes, Externado, la Javeriana, la Tecnológica de Pereira, la del Valle y la Universidad de Antioquia, a propósito de esta crisis que, como dice el mismo John Jairo Arboleda, tiene muy triste a la sociedad. Doctor John Jairo, bienvenido a Sinergia Informativa. Roger, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a usted, a su amable teleaudiencia. Muy complacido de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. No, señor, gracias a usted por estar con nosotros. ¿Cuál es el propósito de esa carta que han enviado ustedes los rectores? Pues el propósito, Roger, no es nada más ni nada menos que participar, entregando propuestas, salidas que nos permitan superar esta crisis, aprender de ellas, pero sobre todo poner a disposición de la sociedad colombiana la enorme capacidad que tienen nuestras universidades, el talento en términos de conocimiento de nuestros profesores, estudiantes, para que abordando temas fundamentales para la construcción de ese país que queremos, más justo, más equitativo, más amable, logremos sentarnos en la mesa y cesar tanta violencia y tanta, digamos, dificultades, a ver si encontramos caminos, y la universidad creo que es un buen espacio para ello. Eso me llama la atención, no es solo solidaridad de palabra, nos solidarizamos con la situación crítica que está viviendo el país y ya, no, usted dice, ponemos a disposición de la mesa a donde deben llegar los diferentes actores nuestros talentos. Por ejemplo, a ver, yo me imagino que son temas sociológicos, temas psicológicos, o sea, ¿qué sería el aporte, digamos, de la Universidad de Antioquia en este caso, desde el punto de vista de sus profesionales, para lograr ese acercamiento? Roger, yo creo que Colombia tiene unas situaciones muy positivas, muy ventajosas. Tenemos universidades de altísimo nivel, sin ninguna duda, públicas y privadas, que estamos con toda la disposición a partir del conocimiento. El más valioso tesoro que tienen nuestras universidades son sus profesores y sus estudiantes. Ese tesoro lo estamos poniendo al servicio de la sociedad colombiana, a disposición de los gobiernos locales, regionales y nacionales, para que juntos logremos sentarnos, generar esos puentes de comunicación con la sociedad, con las personas en este momento que están organizadas comunitariamente para hacer protestas, para reclamar derechos, y en ese sentido, pues tejer esos puentes es supremamente importante, porque tenemos que sentarnos a dialogar, y así hay temas fundamentales como la situación fiscal del país. Hay muchos expertos en todas las universidades que saben de temas fiscales, de temas económicos, de macroeconomía, y que están dispuestos a compartir con el gobierno, con la sociedad, ese conocimiento para entablar una discusión, un debate, pero al final unas propuestas que nos permitan adelantar acciones en ese sentido, que permitan una mejor situación fiscal del país. El tema del fortalecimiento de la democracia, pues tenemos una constitución que precisamente este año cumple 30 años y que seguramente mucha gente, muchos colombianos no conocen, y allí hay que explorar esas posibilidades y sobre todo generar mayor conciencia y participación ciudadana de todas las posibilidades que da la Constitución. El tema de salud, las universidades le hemos mostrado al país con gran acierto para qué sirve una universidad para esta sociedad. No solamente es para formar el talento humano, sino también para
generar conocimiento y generar desarrollos tecnológicos que permitan afrontar situaciones como las que vivimos a raíz del COVID-19. Esos son solamente 3 temas de unos 6, 7 temas que tenemos allí esbozados para poner a consideración de la sociedad y el gobierno. Oiga, mencionas el tema democrático, permítame que es como la esencia de este programa. Entonces, el fortalecimiento en el tema democrático. Siempre se ha hablado, precisamente cumpliendo de los 30 años de la Constitución Política de Colombia, de una cátedra que debe ser obligatoria. En ese sentido, sí que les hace falta a nuestros habitantes de este país de verdad conocer mucho más de lo que es su Constitución, de qué derechos tienen, qué deberes tienen, cuáles son los principios constitucionales que les, digamos, orientan la vida. En fin, qué maravilla eso, rector. ¿Cómo es posible? A ver, o sea, tendría que ser que el gobierno les diga, sí, hagámoslo y entonces organicemos unos planes, o ustedes per se pueden empezar a hacer esa labor, que yo pienso que es uno de los primeros elementos, construir cultura política, déjeme decirlo de esa manera. Sin duda, Roger. Yo creo que nosotros, por directrices del Ministerio de Educación Nacional, tenemos una cátedra obligatoria que es formación ciudadana y constitucional. Pero no se les olvide que apenas la cobertura en educación superior en nuestro país está cercana al 50% y ha habido grandes avances en el desarrollo, en los tiempos, en la implementación con este gobierno de recursos adicionales, pero hay una gran cantidad de ciudadanos que se quedan por fuera de esos procesos de formación y es una obligación desde nosotros las universidades hacerle esa labor pedagógica. ¿Qué significa que estemos en un país democrático, en un Estado social de derecho? ¿Qué significa eso? Lo que usted mencionaba. ¿Cuáles son mis derechos como ciudadano por el solo hecho de haber nacido en nuestro país, en cualquiera de las ciudades o de los municipios del país? ¿Cuáles son mis derechos, pero también cuáles son mis deberes? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo participar en la toma de decisiones? ¿Dónde poder recurrir cuando se vulneren mis derechos? ¿Dónde poder recurrir cuando tenga problemas en términos de juicios, de casos, de distintas situaciones que se generan a raíz de la vida como ciudadano y que se necesita sin ninguna duda ese proceso de formación? Yo creo que tenemos grandes deudas allí para con la sociedad y estamos dispuestos, a partir de esta propuesta y de la presencia en todo el territorio nacional, de que las universidades nos sumemos a esa labor tan importante que tenemos que hacer para con la sociedad, que es a la que nos debemos. Estamos en un momento, John Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia, en un momento muy complicado de nuestra historia, y no solamente de Colombia, sino de la humanidad. Pero con este caos que se ha vivido en los últimos días, pues digamos que el mundo incluso está poniendo el ojo en Colombia, porque es el de la pandemia, una situación absolutamente difícil, porque es una amenaza a la humanidad. Y entonces se le suma lo de las grandes marchas que no tienen en cuenta lo que puede significar esas aglomeraciones. Falta entonces, cuando se toman estas decisiones, poner en práctica algo que se conoce como empatía. Y al principio yo le decía a usted, a ver, ¿cómo aportan? Usted ya habló pues desde el punto de vista de lo que es la cultura política y la cultura democrática, pero yo decía, y lo sociológico y lo psicológico. Oiga, es posible que desde la universidad, y no solamente para sus propios miembros, sino como aporte a la comunidad, lleguen con los profesionales en psicología y en sociología para ayudarles a entender que la empatía es una cualidad absolutamente necesaria que hace que el otro que existe sea importante para uno. Roger, eso es esencial y es sin ninguna duda parte de nuestra obligación. Esta universidad, a la cual tengo el honor de representar, ha hecho esfuerzos enormes a lo largo de 218 años. Es que esta universidad existe para este territorio antes de que existiera la República. 1803, en plena colonia española, se funda esta universidad. Y yo creo que el alma mater de Antioquia no es un título que se le otorga de buenas a primera, es una trayectoria, un reconocimiento, pero sobre todo una importancia y una utilidad enorme para esta parte del territorio colombiano. Es fundamental, Roger, ese tema, es que ahí en la Constitución está consagrado el derecho a la protesta.
Lo que pasa es que esa protesta hay que hacerla dentro de un marco constitucional y de ley. Y el Estado está en la obligación de proteger y responder frente a esos mecanismos de protesta, pero con el cuidado de que se desarrolle plenamente ese mecanismo de protesta. Y nosotros, como parte del gobierno, en caso, hablo de los gobiernos locales, regionales, tenemos la obligación de escuchar qué está pasando allí, qué hay, por fuera de todas las otras cosas en las que devienen, que son lamentables, que terminen en actos vandálicos y por supuesto, de alguna manera delincuenciales, pero hay en el fondo, y eso tiene que ser resuelto de la manera en la cual el Estado está autorizado a utilizar sus fuerzas legítimas, pero ahí hay un mensaje que hay que escuchar, y eso es lo que nosotros estamos promoviendo o proponiendo, es que nos sentemos porque no tenemos el país ideal, porque tenemos un país enormemente desigual, con grandes injusticias, con grandes necesidades básicas insatisfechas, y ese mensaje yo creo que es muy importante escucharlo con atención y escucharlo respetuosamente y después actuar en consecuencia de eso que allí creemos que es necesario implementar o modificar o cambiar. Y eso exige dejar a un lado los egos de una parte y de la otra, las partes que tienen que sentarse a la mesa a conversar. Pero como es tan difícil que una parte le diga al otro, venga, siéntese, deje el ego, y la otra, la contraparte, le diga a la parte, venga, siéntese, deje el ego, porque eso inmediatamente enciende nuevamente la polarización, son ustedes, la academia, los que tienen con seguridad la legitimidad y la confianza generada socialmente para que esos egos se depongan. Entonces, gran papel tienen ustedes, rector. Roger, sin duda, yo creo que tenemos además la obligación de mostrar, de iluminar el camino, de mostrar las salidas a situaciones tan difíciles, de construir esos puentes de comunicación y de sentarnos a la misma mesa para discutir los problemas, para lograr finalmente encontrarle salidas a situaciones tan difíciles con toda la responsabilidad y sobre todo la empatía que usted decía frente a lo que está viviendo gran parte del territorio nacional. Absolutamente. Terminemos diciendo, John Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia, quien, repito, con los rectores de la Universidad Nacional, los Andes, Externado, la Javeriana, la Tecnológica de Pereira y la del Valle, me envían una carta diciendo, hombre, por Dios, a ver, hagamos alguna cosa para que este problema se solucione, carta que le envían al gobierno. ¿Qué esperan ustedes? ¿Que le responda quién, el presidente o quién, para terminar? Que esa carta tenga entonces, ¿qué efecto finalmente? Pues la carta es a la nación colombiana, y la nación colombiana incluye pues, los gobiernos y incluye a los ciudadanos. Es un llamado Perfecto. A la empatía, como usted bien lo dice, pero también un llamado a la racionalidad, al diálogo y a la construcción colectiva de ese país que nos soñamos. Así de sencillo, es para todo el mundo. Racionalidad, que es lo que está faltando, falta mucho eso, lamentablemente, la racionalidad para lograr la construcción del país que todos nos soñamos. Lo decía al principio, hombre, queremos ser felices y ello implica que veguemos a solucionar los problemas que se nos presentan en la vida personal, familiar y social. Y este es un problema de todos. Así que esperemos que esa carta tenga eco en la nación, como dice John Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia, a quien le agradecemos por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Mucha suerte le deseamos, rector. Gracias, Roger. Muchas gracias. Un saludo. Bueno, señor. Vuelvo y digo, John Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia. ¿Será que se logra un pacto por la convivencia, por la armonía, por la paz de este país, dejando a un lado los egos, como lo dijimos al final? Yo creo que sí es posible, hombre. Si somos razonables, sí será posible. Ya regresamos. Que tu tapabocas cubra nariz, boca y mentón. #vuélvete a cuidar. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Bueno, y uno de los problemas que está generando este paro a nivel nacional son los bloqueos que
en las vías más importantes de las ciudades, de ingreso a las ciudades y salida de las ciudades, están generando. Y esos bloqueos están produciendo un incremento en el precio de la canasta básica familiar. Les digo nomás esto, a ver que tengo el datico por aquí. La papa capira pasó de 4.000 pesos el kilo a 4.800 pesos el kilo de un día para otro, un incremento del 20%. El tomate chonto pasó de 3.500 pesos a 4.500 pesos el kilo, 28.5% de incremento. El pimentón pasó de 1.700 pesos a 3.000 pesos el kilo, 76.4% de incremento. Los huevos subieron y ha habido un montón de problemas. Rodolfo Correa Vargas, quien es el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, está muy comprometido con este tema y nos explica lo que es el proceso de oferta y demanda, ¿sí? Que es el que encarece. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Rodolfo Correa. A menor oferta y mayor demanda se aumentan los precios. Los bloqueos están generando que haya una menor oferta y por lo tanto que los precios se disparen. Si siguen los bloqueos en otros departamentos del país, entonces los precios seguirán aumentando. ¿Qué estamos haciendo para evitar eso? Acabamos de habilitar un paso en el tramo La Feliz a La Pintada que posibilita un mayor flujo de camiones que provienen del sur, pero simultáneamente estamos estudiando con las centrales de abasto la posibilidad de racionalizar, en caso de que esto siga, el envío de productos de Antioquia hacia otros departamentos para dar prioridad a la demanda departamental y mitigar de alguna manera esta alza en los precios. Entonces, no se lleven la comida, qué pena, distribuyenla aquí al interior, es una de las propuestas, pero lo ideal sería, hombre, que la protesta siga siendo como es, reivindicativa de derechos, pero que no olvide los deberes que se tienen con el resto de la sociedad y entre otras es, hombre, que tenga la posibilidad la gente de llegar a su mesa alimentos que no está pudiendo ser debido a estos bloqueos. Bueno, de acuerdo con el último informe del IDEAM, las precipitaciones van a ser muy fuertes, o sea, las lluvias van a ser muy fuertes durante el mes de mayo. Así que Aletia Arango, quien es la directora del DAGRED en la ciudad de Medellín, llama la atención a que estemos atentos. Aquí está. En lo que va corrido del año hemos atendido más de 370 incidentes generados por las fuertes lluvias en la ciudad. En el mes de abril atendimos alrededor de 126 emergencias relacionadas con las lluvias y en el mes de marzo atendimos 245 emergencias entre inundaciones, desplomes de árboles y movimientos en masa que activaron el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín y el equipo técnico con el equipo social del DAGRED para atender las emergencias en la ciudad. Con el boletín del IDEAM se esperan para el mes de mayo unas precipitaciones con un porcentaje superior al 40%. Aquí estamos con toda la articulación de la oferta institucional del municipio de Medellín para atender las emergencias que se vayan presentando por la temporada de lluvias en este primer semestre del año y con nuestro plan de contingencia articulados con nuestra capacidad instalada y con nuestros recursos para atender las emergencias en la ciudad. Bueno, y redondeemos nuestro programa hablando, para terminar, del tema de las protestas, que son constitucionales y legalmente legítimas, siempre y cuando no haya violencia, no haya ese tipo de caos que se han venido generando, no por todos, sino por un puñadito. Y para lo muestro un botón, los voy a dejar con esta protesta, casualmente, de estudiantes de la Universidad de Antioquia, quienes están haciendo parte de la protesta de manera activa, pero de manera pacífica. ¿Quién no les para bolas así? Con esta imagen, con este video maravilloso los dejo. Chao.